Llena este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar con tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven y lléname. Ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname. Y ven, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros. Haz un círculo de fuego en este lugar. Toma el ambiente de este lugar, Espíritu Santo, para que la palabra de Dios resuene en cada rincón, pero especialmente en nuestro corazón. Abre nuestros oídos, abre nuestra mente, nuestro discernimiento, Espíritu Santo. Toma nuestro corazón. Queremos entregarnos a vos, Espíritu Santo, para que vos hagas lo que tengas que hacer, obres lo que tenga que obrar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Queremos pedirte, Espíritu Santo, por Fray Nelson. Queremos pedirte por este ungido, por este llamado, por este hijo predilecto del Padre. Te queremos pedir por él, por sus enseñanzas. Ven, Espíritu Santo, y llénalo de vos en este momento, que podamos escuchar en sus palabras tus enseñanzas divinas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estábamos comentando en nuestra enseñanza anterior sobre el peligro de estar abriendo puertas. Alguien comentaba, porque nosotros hablamos de 4 puertas principales, alguien comentaba, son más, decía. Seguramente ha leído en otro lugar o ha escuchado alguna otra predicación que hablaba de 7 puertas, nosotros mencionábamos 4. Indudablemente son muchas, y no voy de ninguna manera a hacer controversia sobre ese número. Pienso que estas 4 son importantes, seguramente hay otras en donde pueden aparecer distintas formas. Pensemos solamente esto, cada vez que le damos una oportunidad a la adivinación, le damos una oportunidad a la superstición, al horóscopo, al espiritismo, ahí hay peligros. Entonces, no vamos a vivir acomplejados por el miedo, pero sí es importante tener en cuenta por lo menos estas 4 puertas. Vamos a ver si las recordamos. A ver, la primera era la curiosidad, ¿no? La curiosidad, que la gente se pone a jugar con esto. Vamos a hacer esta adivinación, vamos a ver esta tabla de
de este tema. A veces son lecturas. Por ejemplo, temas de la cábala, temas de los rosacrucistas, temas de adivinación, temas de ocultismo, cuerpo astral, todo ese tipo de temas esotéricos que resultan muy atractivos para algunas personas. Entonces, la curiosidad. En segundo lugar, ¿cuál era la segunda? La decepción, la desesperación. Hay personas que han sufrido mucho y que terminan por concluir que Dios no existe, o que Dios no los ama, o que Dios no se interesa por ellos, o que Dios no es un aliado para las metas que ellos quieren. Y entonces les contaba el testimonio de un muchacho que estuvo muy metido en esa situación y llegó incluso hasta hacer un pacto personal con el demonio por desesperación, por decepción. En tercer lugar, mencionábamos el peligro de la codicia, la persona que quiere tener mucho éxito en el amor, la persona que quiere tener mucho éxito en el dinero, la persona que quiere acentuar su poder o conservar su poder, como ha pasado con varios regímenes políticos en nuestra América Latina. Es parte de la triste historia que ha tenido Venezuela, precisamente por eso, por la brujería. Y se ha apelado a la brujería como un modo de afianzarse en el poder. Y el último, decíamos, hay herencias culturales, heridas culturales, que van incluso traspasando fronteras. Les citaba el caso de la Santa Muerte, la llamada Santa Muerte, que de santa no tiene nada esa práctica, la llamada Santa Muerte en México, o el caso de José Gregorio Hernández en Venezuela y en Colombia, y así hay distintos ejemplos. Bueno, vamos a mencionar ahora qué hacemos con esas puertas. Y lo que vamos a encontrar es que Cristo nos dice en el capítulo 10 de San Juan, nos dice: yo soy la puerta. Es decir, que en vez de estar buscando esas otras puertas, como la curiosidad o la codicia, Cristo dice: yo soy la puerta. Y eso significa que nuestra primera respuesta frente a toda invasión del poder de las tinieblas es recordar que Cristo es la puerta. Y por esa frase de Cristo, en los años jubilares, nosotros tenemos puertas santas. ¿Te acuerdas que tenemos puertas santas? Y cuando uno pasa por la puerta santa, por ejemplo en la catedral, uno pasa por una puerta santa, uno lo que está recordando es: yo quiero entrar por Cristo, yo quiero pasar por Cristo. En muchas puertas, cuando se trata de lugares que requieren cierta seguridad, en muchas puertas nos hacen una inspección. Por ejemplo, antes de llegar uno a la puerta del vuelo, porque vamos a volar, entonces uno, antes de subirse al avión, antes de llegar a la puerta del avión, a uno le hacen una inspección. Entonces, por eso uno tiene que pasar por lo que llaman seguridad. Y tu equipaje pasa por rayos X y te piden: sáquese todo lo que tenga en los bolsillos, póngalo aquí, vamos a escanear todo lo que usted tenga. Que tengo un corta uñas, no señor, no puede pasar con el corta uñas. Que tengo esta botella de agua, no puede pasar. Nos hacen toda una inspección. En las puertas siempre se hacen inspecciones. Cuando uno entra a un país le hacen una inspección. Bueno, ¿usted qué trae? A ver, en la aduana, una inspección. Cuando uno va a pasar por Cristo, Cristo también nos dice: con esto entras, con esto no entras. Es decir, Cristo hace una purificación del corazón. Cristo saca de nuestra vida lo que tiene que sacar. Y esa es una oración muy poderosa. Y podemos decir que es la mamá de todas las oraciones de liberación personal. Esa oración maravillosa es: quita de mí, aparta de mí lo que me aparte de ti. Esa oración, que ojalá la escriban las 12 personas que están apuntando, ojalá escriban esa oración: aparta de mí lo que me aparte de ti. Todavía estamos un poquito pesados
quedan rezagos, parece de la siesta o no sé qué es lo que queda por ahí. A ver, no los necesito conectaditos, sintonizados. ¿Cómo es? Aparta de mí. Esa es la mamá de todas las oraciones de liberación personal en el nombre de Jesús. Porque en el momento en el que tú le dices a Cristo, aparta de mí lo que me aparte de ti, tú estás dispuesto a perder todo con tal de no perder a Cristo. Y estás dispuesto a decirle a Cristo, limpia, limpia lo que tengas que limpiar en mi corazón, limpia lo que tengas que limpiar en mi pasado, limpia lo que tengas que limpiar en mi casa, limpia lo que tengas que limpiar en mis amistades. Entonces lo primero que hay que aprender en esta limpieza, en esta purificación que hace Cristo, es esa oración. Aparta de mí lo que me aparte de ti. Eso es maravilloso. Es la oración con la que tú desconectas, liberas a tu corazón de todos los apegos. Que tú estás muy apegado al horóscopo, hay gente que está muy apegada al horóscopo y entonces no hace un negocio si el horóscopo no le dice. Hay gente que está muy apegada a ciertas supersticiones. Aparta de mí lo que me aparte de ti. A ver, vamos a aprenderla bien. Hay que terminar de despertarse. Yo estoy seguro que en esa penumbra suavecita que ustedes tienen allá, está uno bien sentado en esa penumbra. Entonces veo que hay varias personas que me están diciendo que sí a todo. ¿Cómo es la oración? Aparta de mí. Eso, ¿ves? ¿Se da cuenta cómo van despertando? Y lo podemos repetir. Aparta de mí. Eso es maravilloso. Tan linda. Entonces, hermanos queridos, ahí empieza nuestro tema. Hay una oración con la que tú acostumbras a tu corazón a que no se apegue a nada que te vaya a alejar de Cristo. Cuando termina un escrito, un clásico de la espiritualidad, que es la regla de San Benito, ¿se acuerda que mencionábamos varios santos, no? El primer santo era San Antonio. Fíjese que sí hay gente que responde. Otros se me quedan mirando como con cara que usted sí dijo eso. San Antonio, San Benito, San Ignacio de Loyola, Santo Cura de Ars, San Pío de Pietrelcina. Y de las mujeres, Santa Inés de Montepulciano, Santa Catalina de Siena, Santa Gema Galgani, santas impresionantes realmente. Entonces, hermanos queridos, es muy importante cultivar el sano desprendimiento. Nada me debe apartar de Cristo. Por eso dice San Benito, no antepongan nada a Cristo. Primero Cristo. Y lo que tenga que perder por Cristo, hay que aplicar la frase de San Pablo. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Aparta de mí lo que me aparte de ti. Esa es la frase con la que uno pasa. En algunos aeropuertos, ustedes perdonen que yo dé tantos ejemplos de aeropuertos, pero es que yo vivo metido en los aeropuertos. Entonces a uno le hacen pasar, sí les ha tocado, ¿no? Hay como un marquito, como un marco así, y en otros es un aparato más sofisticado, que uno tiene que ponerse, tome en esta posición, espere que ahí lo van a pasar, suena ya una máquina, y le escanean a uno, y sale un letrero que dice, gordo, gordo, gordo. Lo van escaneando a uno. Otras veces no dice gordo, sino dice viejo. Otras veces dice viejo y feo. Bueno, entonces, hermanos, a uno lo escanean. Sométete al escan de Cristo. Que Cristo te escanee. Que Cristo revise lo que estás leyendo, las páginas de internet que estás viendo, a quién sigues en tus redes sociales.
déjate escanear por Cristo. Y a medida que Cristo y Cristo, ¿eso qué es? Ese sonido significa Cristo me está escaneando. Tienen que aprender a hacer ese sonido. Entonces, a medida que Cristo te va escaneando, tú le vas diciendo, aparta de mí. Esa es la manera de ir limpiando el corazón. Y uno empieza a salir de muchas cosas. Uno empieza a salir de muchas cosas. Y uno empieza a botar cosas. La mamá de una amiga mía estuvo metida de lleno en la nueva era. Más de la mitad de su biblioteca estaba hecha de libros de nueva era. Las pirámides, los cuarzos, la meditación trascendental, el método Silva, el poder de tu cerebro, el poder de no sé qué, porque siempre el enemigo se presenta como que te va a dar poder, el poder de tal cosa, el secreto, son palabras favoritas del enemigo. El secreto para el éxito en la vida, prosperidad sin límites, logra tus metas, tu mente todo lo puede. Siempre el negocio del demonio es, tú vas a lograr lo tuyo. Y esto nos da ocasión para mostrar la gran diferencia que hay entre la magia y la fe. La fe siempre nos lleva a la obediencia a Cristo. La magia es mi voluntad, la fe es la voluntad de Dios. Son completamente diferentes. Y por eso todos estos libros, o la gran mayoría de estos libros tipo Nueva Era, están llenos de ese lenguaje. El poder de tu mente, tu cerebro tiene el poder, tu mente todo lo logra, reprograma tu cerebro. Es muy peligroso ese lenguaje. Yo, por ejemplo, no recomiendo, jamás recomiendo una cosa que se llama programación neurolingüística, abreviada PNL, programación neurolingüística. Nunca lo recomiendo. Yo reconozco que la palabra tiene poder, pero me parece muy peligroso ese lenguaje que pretende presentar las cosas como que en nuestra mano está todo y que todo lo podemos nosotros. Cuidado con eso, cuidado con eso. El cristiano lo primero que hace es decir, la gloria para el Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ya aprendimos cuál es el secreto fundamental de la liberación. El secreto fundamental de la liberación es poner a Dios en primer lugar y decirle, aparta de mí lo que me aparte de ti. Por ahí empezamos bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora son tres cosas en esta enseñanza. Primero, nos vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a ver cómo trata Jesucristo ese tema de la liberación, especialmente en los ataques extraordinarios del poder de las tinieblas. En segundo lugar, nosotros vamos a referirnos a qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos hacer, siguiendo a Cristo y con el poder de Cristo. Y en tercer lugar, y por último, lo que vamos a hacer es referirnos a los sacramentales, la importancia de los sacramentos y los sacramentales en este camino de liberación. Entonces empezamos por Cristo. Téngase en cuenta que hay dos pasajes bíblicos muy importantes aquí. En el Evangelio de Juan, en un capítulo y versículo que ustedes encontrarán, dice nuestro Señor, ahora, refiriéndose a su propio sacrificio, a su propia Pascua, dice Cristo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Eso lo dice Cristo refiriéndose a su sacrificio en la cruz. Son palabras que indican algo muy, muy profundo, porque nos están diciendo que la cruz de Cristo, que por eso la amamos tanto, bendita sea la cruz de nuestro Salvador, la cruz de Cristo fue el gran exorcismo.
Cristo hizo muchos exorcismos, así en particular, una persona, otra. Pero el gran exorcismo, el magno, colosal y universal exorcismo, fue su sacrificio en la cruz. Eso es lo primero que hay que entender en la lucha de Cristo contra el demonio, que su gran exorcismo fue la muerte en la cruz. Y esa frase que se dice tan brevemente requiere cierta profundidad. Vamos a volver sobre ella en unos minutos. El segundo pasaje que quiero recordarles está en los Hechos de los Apóstoles, a la altura del capítulo 10. Esta vez es el apóstol Pedro que se encuentra en casa de un simpatizante del judaísmo, un prosélito llamado Cornelio. Pedro, estando en la casa de Cornelio, nos presenta como una especie de resumen de la vida de Cristo y dice palabras preciosas, llenas de verdad y ternura. Dice el apóstol Pedro: ustedes saben lo que sucedió en Jerusalén en estos días. La cosa empezó en Nazaret. Hablo de Cristo, dice él, y lo describe con estas palabras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el mal. Son inseparables esas dos dimensiones de la vida de Cristo, que pasó haciendo el bien y que estaba sanando a los oprimidos por el mal, los oprimidos por el demonio. Pasó haciendo el bien. Qué hermoso eso. Y pasó sanando a los oprimidos por el mal o por el maligno. Hermanos, estos dos pasajes, el de San Juan, que está en palabras de Cristo, y el de Hechos de los Apóstoles, que está en palabras de Pedro, nos muestran que toda la obra de Cristo consistió en destruir las obras de las tinieblas. Ahí se cumplió lo que dice aquel salmo que hemos estado citando en las otras enseñanzas. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Dicho de otra manera, se puede y se debe describir la obra de Cristo como una victoria sobre el demonio, como un gran exorcismo, como una profunda liberación de las cadenas del enemigo. ¿Y cuáles eran esas cadenas y cómo las reventó Cristo? Esas cadenas las podemos resumir en tres. La primera cadena del demonio, primera cadena que reventó Cristo, es la cadena de la mentira. Por eso la Biblia lo llama mentiroso desde el principio. Él es el mentiroso desde el principio. ¿Y en qué consiste la cadena de la mentira? Consiste en desfigurar la figura de Dios, desfigurar el rostro de Dios en nuestra vida, desfigurar el rostro y el nombre de Dios para que nos separemos de Él. Observemos cómo ya desde Génesis capítulo 3, el demonio calumnia a Dios. El demonio trata de desfigurar el rostro de Dios, presentándolo como un ser mezquino, egoísta, envidioso. Recordemos brevemente ese diálogo entre el demonio y Eva. Le dice el demonio a Eva: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Observa cómo es una pregunta perversa. Es una pregunta perversa porque con esa pregunta está presentando a Dios como una especie de torturador que les ha presentado ante los ojos de Adán y Eva, les ha presentado un jardín de delicias que no pueden tocar. Es una calumnia. La mujer cometió un error en ese caso, ese error del que tanto nos advirtió el Papa Francisco. Se puso a discutir con el demonio. Ya hemos dicho, no lo hagas, porque la inteligencia, la astucia del demonio está a muchos niveles por encima de ti. Ella se pone a discutir. ¿Qué dice?
No, nosotros sí podemos comer. Hay un árbol del que no debemos comer porque moriríamos. Y dice Satanás, mentira. Lo que sucede es que Dios sabe bien que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él. ¿Qué está pretendiendo el demonio con esas palabras? Calumniar a Dios, presentar a Dios de la peor manera posible. ¿Para qué? Para que nosotros, ante ese Dios que parece un monstruo egoísta, sádico, mezquino, envidioso, nos apartemos. La primera cadena que establece el demonio sobre nosotros es la mentira. Y la mentira fundamental es esa: Dios es un egoísta, Dios es un mezquino, Dios no quiere tu felicidad. Y a través de esa mentira, el enemigo lo que quiere es que nosotros entremos en una falsa disyuntiva. Es decir, que pensemos que toca escoger entre ser obediente o ser feliz. Eso es lo que quiere la gran mentira del enemigo. Que tú sientas que tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Y cuando tú te sientes sometido a esa disyuntiva, que es una disyuntiva falsa, entonces, ¿qué sucede? Que terminamos escogiendo por ser felices, entre comillas, pero ser felices desobedeciendo a Dios. Esa es la primera cadena que trae el demonio. Detrás de esa gran mentira hay otras grandes mentiras. Aquí voy a hacer un poquito de autopropaganda. Si tú entras a mi canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, ese canal se llama Fray Nelson, así en una sola palabra, como si fuera un solo nombre. Ahí te encuentras, si tú pones en internet, en YouTube por ejemplo, tú pones Fray Nelson, mentiras, te vas a encontrar que tengo varias enseñanzas sobre este tema, las mentiras del demonio. Pero la mentira fundamental es esa calumnia con la que Satanás quiere que nosotros nos apartemos de Dios, porque vemos en Dios un ser mezquino, un ser envidioso, un ser egoísta. ¿Cómo destruyó Cristo esa mentira del demonio? Cristo destruyó esa mentira con el exceso de su caridad, con la sobreabundancia de su caridad. Es lo que dijo Pedro: pasó haciendo el bien. Después de ver a Cristo predicando, sanando, cuidando, compadeciéndose, ya no podemos decir que tenemos un Dios egoísta, ni mucho menos. Ya no podemos decir que Dios es lejano, ni mucho menos. Ya no podemos decir que Dios es mezquino o envidioso. Una vez que hemos visto cómo obra Cristo y que Cristo es el enviado del Padre, una vez que entendemos eso, nos damos cuenta que la gran mentira muere, la gran mentira cae. Así destruye Cristo la gran mentira, con la fuerza de su misericordia, con la fuerza de su compasión, con la constancia de su dedicación y cuidado hacia nosotros. Ahí se destruye esa primera cadena. La primera cadena se llama mentira. ¿Y cómo destruye Cristo esa mentira? Pues la mentira es que tú no le importas a Dios. La mentira es que Dios está demasiado ocupado para ti. La mentira es que Dios te pone obligaciones pero no te hace feliz. Todas esas expresiones son expresiones de la misma mentira. ¿Cómo destruye Cristo esa mentira? Con su amor dedicado, con su paciencia infinita, con la delicadeza de su corazón sensible y compasivo. Cristo destruye esa mentira. Cristo destruye esa cadena. Segunda cadena. ¿Qué más hace el demonio para que nosotros permanezcamos atados, para nos mantengamos aferrados? Hace espectáculo. Ustedes se dan cuenta, lo decíamos ya también en la predicación pasada, ustedes se dan cuenta que al enemigo le encanta el espectáculo. Al enemigo le encanta ganar atención. Al enemigo le encanta el escándalo, el aspaviento.
Le encanta. ¿Por qué? Porque con ese aspaviento y con ese escándalo se siente importante. Hay personas que ya incluso siendo adultas presentan un daño psicológico que les hace estar llamando la atención de los demás. Es hasta cierto punto normal que un niño pequeño, que una niña pequeña llame la atención. Por ejemplo, lloriqueando, molestando, llamando al papá, a la mamá, mamá, ponme cuidado. Está llamando la atención. Pero hay personas que llegan adultas y siguen lo mismo. Necesitan estar llamando la atención. Necesitan que se hable de ellas. Necesitan que todo el mundo les ponga cuidado. Esa enfermedad la tiene el diablo. Esa enfermedad de estar llamando la atención. Y en el caso del demonio, ese llamar la atención es una manera de sentirse relevante, sentirse importante y en última sentirse poderoso. Entonces el demonio pretende llamar la atención. Si ustedes buscan en internet, ustedes pueden encontrar los discursos de San Antonio a los monjes. San Antonio, el que hemos mencionado. San Antonio Abad. San Antonio Abad. Y una de las cosas que dice San Antonio a los monjes es: el demonio es como perro que ladra pero no muerde. O sea, sí muerde si te metes en el pedacito de cadena, pero de resto es puro espectáculo. Le encanta el espectáculo y le encanta hacer el show y le encanta que lo miren, porque eso le hace sentir importante y le hace creer que es poderoso. Hermanos, no caigamos en esa trampa. Observemos cómo obra Cristo en los evangelios. El demonio quería hacer espectáculo con Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? Cállate, cállate y sal de ahí. No le permite hacer espectáculo. Estamos hablando de las cadenas. Por favor, no perdamos concentración. Las tres cadenas principales que utiliza el enemigo y que son rotas por Cristo. La primera cadena es la mentira, la segunda cadena es el espectáculo. ¿Y qué hace Cristo frente a la mentira, la gran mentira? Lo que hace Cristo es mostrar con su solicitud perseverante y cariñosa que Dios es generoso, que Dios da amor, que Dios no es lo que ha calumniado el enemigo. Segunda cadena, el espectáculo. ¿Qué hace Cristo frente al espectáculo del demonio? Le ordena con autoridad: te callas, sales de aquí, sal de aquí. Y esa palabra de autoridad de Cristo, esa palabra que a veces era tan suave que ni siquiera la oía la gente que estaba junto a Cristo. Parece que era casi como un susurro en algunas ocasiones, y te lo voy a demostrar. Cuando Cristo llegó a una región llamada Gerasa, donde estaba un endemoniado, entonces este endemoniado se acerca donde está Cristo y se postra ante él y le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido antes de tiempo para torturarnos, para maltratarnos? Y explica al evangelista, Cristo le estaba diciendo: sal de ahí. Pero la voz de Cristo no ha aparecido antes de ese versículo. Es decir, que los exorcismos de Cristo son exorcismos discretos, serenos, suaves, llenos de autoridad. En la presentación que hace el cine de los exorcismos, eso parece como todo un homenaje al espectáculo del demonio. Y los sacerdotes que intervienen en esos exorcismos, o mejor dicho, los actores que hacen de sacerdotes en esos exorcismos de Hollywood, también aparecen así, como con un gran espectáculo y muchos gritos. Yo no sé si ustedes han tratado exorcistas de verdad, de carne y hueso. Tal vez sí. Exorcistas como los quiere la Iglesia Católica, es decir, sacerdotes prudentes y de vida muy recta y de gran oración, de gran humildad y de grande fe. Esos sacerdotes, yo he tratado exorcistas de los que son aprobados por la Iglesia, no improvisados que andan por ahí
consiguiendo likes en las redes sociales. Muchos de ellos ni siquiera son católicos. Los verdaderos exorcistas obran como Cristo. Suelen ser personas discretas, serenas y no hacen espectáculo. Entonces, la segunda cadena con la que el demonio pretende mantenernos oprimidos, estamos hablando de sus manifestaciones extraordinarias, es crear así gran espectáculo, es hacer todo un show. Cristo no le permite hacer el show. Cállate y sal de aquí. Esa discreción, esa serenidad llena de autoridad de Cristo nos está mostrando quién es el que tiene el auténtico poder. La tercera cadena con la que pretende atraparnos el demonio es la cadena de los bienes creados, de las cosas creadas. Fíjate que él intentó utilizar esa cadena no con otros, sino con el mismo Cristo. ¿Y cómo quiso utilizarla? Con estas palabras. Nos cuenta el evangelista que llevó a Cristo a una montaña altísima y desde esa montaña altísima le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré, si postrándote me adoras, porque todo esto es mío. Así dijo el demonio. Y la Biblia, incluyendo palabras de Cristo, llama al demonio príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. La palabra príncipe, tanto en griego como en latín, lo que indica es el principal, el primero, el que se destaca. El demonio aparece como el príncipe de este mundo y él pretende encadenarnos vinculando la alianza que hacemos con él con la prosperidad, con el placer, con el éxito. Acuérdese lo que le pasó a ese muchacho que hizo pacto con el demonio, que muchas cosas empezaron a funcionarle. O acuérdese de esa pariente mía que les hablé, que ella se puso a jugar con el tema de la adivinación y todo le salía. El demonio no lograría nada si no prometiera y cumpliera algunas cosas. Lo que pasa es que el demonio lo cobra todo, y lo cobra a un precio infinitamente mayor, porque finalmente lo que le interesa es tu alma y para siempre. Entonces el demonio ayuda, claro que ayuda, pero te cobra de una manera brutal hasta arrancarte el alma. Y por eso Cristo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces las tres cadenas grandes del demonio son la mentira, con las que nos presenta un Dios falso. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es? El espectáculo, gracias, esa es la segunda. Para que nosotros nos llenemos de las dos palabras que dijimos que uno nunca se debe llenar en este tema. Confusión, pánico, y ahora. San Antonio, que experimentó cosas impresionantes, ataques terribles del demonio, él les cuenta a sus discípulos monjes, él les cuenta las cosas que vivió. Por ejemplo, en alguna oportunidad, estando él solo, porque es que eso es más dramático, estando él solo en el desierto, en una especie de ermita, en una especie de celda que él tenía, se le aparecen unos demonios en forma de terribles monstruos que braman y que lo miran con ojos amenazantes y que escupen fuego y que le prometen horribles torturas. Y este hombre, mientras está siendo atacado de esa manera, permanece fiel en Cristo, permanece invocando a Cristo, no le presta atención a todo ese espectáculo. Pronto el espectáculo se desvanece. Entonces, cadenas del demonio: la mentira, o sea, presentarte una pésima imagen de Dios. Segundo, el espectáculo, para que uno crea que Él es poderoso y se llene de confusión y de pánico. Y la tercera, prometerte las cosas de este mundo, tratar de acariciar,
tratar de rascar tu codicia. ¿Te acuerdas que una de las palabras era la codicia, donde uno abre puertas? Entonces el demonio trata de rascar tu codicia, a ver si se te despierta esa codicia y con esa codicia logra algo de ti. Cristo rompió esas 3 cadenas. Esta última está en Juan capítulo 16. Mira las palabras con las que termina Juan capítulo 16, que son prácticamente las últimas palabras que Cristo dirige a sus apóstoles en ese evangelio. Les dice Cristo: en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y hay otra frase, esta vez de San Pablo, que se relaciona con lo que estamos diciendo. Porque dice el apóstol San Pablo: sé vivir en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Así tiene que ser el cristiano. Que la escasez no me vuelva amargo o desesperado. Que la prosperidad no me vuelva arrogante o indiferente o duro frente a mis hermanos. El que sabe tener prosperidad sin volverse arrogante ni egoísta, y el que sabe tener escasez sin volverse amargado ni incrédulo, ese vence la tercera cadena que hemos mencionado. No le hará daño, porque está preparado para todo. En el mismo tono nos habla la gran santa española Teresa de Jesús, cuando dice que ella no tiene más voluntad que la que quiera Dios. ¿Qué mandáis hacer de mí? Hay una poesía de Santa Teresa que, por ser clásico de la literatura, pero sobre todo por ser maestra de vida espiritual, hay que leerla. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esa expresión de Teresa de Jesús está expresando la total disponibilidad. Entonces, ¿cómo se vencen estas 3 cadenas? Concentrémonos y miremos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo se vencen estas 3 cadenas? Es la mentira, el espectáculo y la idolatría de la prosperidad. Para los que están escribiendo, siguen despiertos y están escribiendo. Entonces, ¿cómo se vence? La mentira se vence en el verdadero conocimiento de Dios. Acuérdate lo que dijimos en la enseñanza pasada. Es decir, conocerlo a Él en su infinita misericordia y reconocerme yo en mis muchas miserias y en mis muchas necesidades. En ese círculo que nos enseñó Catalina de Siena, bien enseñada por San Agustín, que vivió casi 1000 años atrás, en ese círculo mantenernos en el conocimiento. Por eso en el Seminario de Vida en el Espíritu de la Renovación Carismática Católica se insiste en un tema importantísimo: los falsos rostros de Dios. Porque esa es estrategia del enemigo, mantenernos en los falsos rostros. Entonces Cristo nos mostró el verdadero rostro de Dios. Lo mostró de tal manera que le pudo decir al apóstol Felipe: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así vencemos la primera cadena. La segunda cadena es el espectáculo. No amemos el espectáculo. No amemos el show. Amemos la vida discreta, la vida austera, la vida sencilla, la vida humilde, la vida sobria. Amemos la sencillez, amemos la sobriedad. No estemos buscando primeros puestos, no. A nosotros no nos interesa ni que nos vean ni que nos aplaudan. A nosotros nos interesa seguir el camino del Señor. Y tercero, acostumbrémonos como San Pablo para vencer la tercera cadena. Acostumbrémonos como San Pablo a que nosotros aprendemos a vivir en la escasez o en la abundancia. Y te repito la frase: que la escasez no te vuelva ni amargado ni desesperado, y que la abundancia no te vuelva ni egoísta ni arrogante. Si tú te mantienes en esa actitud, que me va bien en los negocios, hay plata, las cosas van bien,
estamos prosperando, tú inmediatamente enciendes alarmas. Cuidado, este dinero me va a volver arrogante y me va a volver egoísta. Los negocios cambiaron, la situación del país se puso complicada, no está llegando el dinero que llegaba antes, estamos entrando en franca decadencia, llegó un tiempo de ruina. Tiene que encenderse la otra alarma, que yo no caiga en la amargura y que yo no caiga en la desesperación. Si tú mantienes esa claridad y no te dejas infectar ni de amargura ni de desesperación, ni tampoco de arrogancia ni de egoísmo, tú vences la tercera cadena en el nombre de Cristo, porque así vivió Cristo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿Cómo Cristo rompió las tres grandes cadenas? La primera cadena, dijimos, perdón que repita tanto, pero es para que los que se duermen y se despiertan alcancen a tener toda la conferencia. La primera, la mentira. La segunda, el espectáculo. Y la tercera, la prosperidad idolátrica. Bueno, ahora pensemos cómo nosotros podemos defendernos, cómo nosotros podemos cerrar esas puertas. Ya en la introducción de esta predicación, ya presentábamos la mamá de todas las oraciones de liberación. La mamá de todas las oraciones de liberación es: Señor, quita de mí o aparta de mí lo que me aparte de ti. Esa es la oración fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros para cerrar puertas si las hemos abierto? Pues miremos esas puertas y miremos cómo se puede cerrar cada una de ellas. Primero, hablábamos de la curiosidad. En casi todos los casos que voy a mencionar, el sacramento de la confesión ayuda extraordinariamente. Si te pusiste a experimentar con horóscopos o con el ojo turco, o te pusiste a experimentar con prácticas de nueva era o cosas parecidas, una buena confesión ayuda. Es posible que algunos de ustedes pasen por una mala experiencia, porque hay veces que uno se va a confesar y resulta que el sacerdote no le ve ningún problema a las cosas. Vivimos en unos tiempos en la iglesia en que también hay confusión en los sacerdotes. Yo he conocido el caso de algunas personas que se van a confesar y dicen: Padre, yo estuve metido en yoga durante mucho tiempo, y el padre le dice: eso no tiene nada de malo. Si eso te llega a suceder cuando te vas a confesar, la recomendación que yo siempre hago es esta: no entren en discusiones con el sacerdote, mucho menos en el contexto de la confesión. No es necesario entrar en discusión. Díganle lo siguiente al sacerdote: en mi conciencia, Padre, creo que he obrado mal. Le pido con todo respeto y humildad, por favor, deme la absolución de esos pecados como estén en la presencia de Dios. No digan más, no entren en discusión. Y les voy a contar un secreto: aunque la absolución la dé de mala gana el sacerdote, sigue siendo absolución válida. De manera que ustedes no se pongan a alegar con un sacerdote que les dice que eso no es pecado, que eso ha pasado muchas veces. Ahí lamentablemente hay sacerdotes que dicen que una relación de lesbianismo no es pecado. Hay gente que dice que las relaciones de los que conviven no son pecado y pueden comulgar. Hay una cantidad de confusión en la iglesia. Si tú descubriste, por ejemplo, en un seminario como estos, tú descubriste que obraste mal, guíate por tu conciencia, guíate por el catecismo de la iglesia, el de Juan Pablo II, ve y confiésate. Y en la confesión tú di las cosas como están en la presencia de Dios. Si el sacerdote te dice que eso no es pecado, te dice que eso no vale la pena, incluso yo he sabido del caso de algunos sacerdotes que casi maltratan a la gente y le dicen: no me haga perder tiempo con eso. Tú tómalo como parte de tu penitencia. Que te trató mal el sacerdote, tómalo como parte de tu penitencia.
Ora por ese hombre, no discutas con él y solamente dile estas palabras que te voy a repetir. Padre, en mi conciencia, de verdad yo considero que he obrado mal. Le pido con todo respeto y humildad, deme la absolución por estas culpas como están en la presencia de Dios. Y silencio. Te puedo asegurar que en la inmensa mayoría de los casos el sacerdote te va a dar la absolución. Uno quisiera que todos los sacerdotes fueran muy sabios y fueran muy santos, pero muchas veces nosotros los sacerdotes los decepcionamos a ustedes. No se preocupen por eso, no se depriman por eso, no se detengan por eso, mis hermanos. Hagan una buena confesión. Ahí empieza el cerrar las puertas. Segundo, es necesario tener un ritmo de oración. En la oración tú te estás conectando con el único que vive y que reina por los siglos. En la oración tú estás recibiendo el torrente de su amor que llega sobre ti y que te lava, que te limpia. Así, por ejemplo, San Agustín decía que cuando él oraba con los salmos era como un torrente que lo lavaba y un torrente que luego salía por sus ojos en forma de múltiples, de abundantes lágrimas. Un torrente de lágrimas. Aliméntate de la oración, sobre todo la oración basada en la palabra de Dios. Acuérdate lo que dijo Cristo a los apóstoles: ustedes están limpios por la palabra que yo les he dicho. Aliméntate de la palabra de Dios, particularmente de los salmos y de los evangelios y los salmos. Mantente en la palabra de Dios, aliméntate de esa palabra. No se nos olvide, hermanos, que la renovación carismática en sus primeros tiempos tuvo una fuerza singular, y esa fuerza se debe a la oración con el poder del Espíritu y a la palabra de Dios. Palabra de Dios leída, comentada, amada. Amén. Démosle el aplauso a la palabra divina. Bendito sea Dios. ¿Cómo cierra uno puertas? Primero, una buena confesión. Así el sacerdote no te entienda todo y no te admita todo. Tú sé humilde, no discutas. Si te tratan un poco duro, no maltrates tú al sacerdote. No lo maltrates, ora por él. Simplemente suplícale con sencillez que te dé la absolución. Segundo, hay que tener oración. Hay que tener un ritmo de oración. La oración que más hace bien es la oración que tiene ritmo. ¿Y qué significa ritmo? Significa constancia, perseverancia cotidiana. Esa oración de la mañana, esa oración de la tarde, la oración de la noche. La mañana, la tarde, la noche. Lo mismo que sucede con nuestro cuerpo físico, hermanos queridos. Lo mismo que sucede. ¿Cuál es la mejor manera de alimentarse? ¿Comerse 3 libras de carne y después 3 días sin comer? Esa no es la mejor idea. Lo mejor es la porción adecuada a la hora adecuada. Porción adecuada a la hora adecuada. En muchísimos países eso son 3 comidas al día. Porción adecuada a la hora adecuada. Lo mismo tiene que ser con la oración. Lleva una vida de oración, sobre todo oración basada en la palabra de Dios. Si me preguntas cuál es la oración basada en la palabra de Dios, que es mi favorita y más recomendada por la iglesia, se llama la liturgia de las horas. Y detrás de la liturgia de las horas, ¿cuál es la oración más bíblica, más rítmica, más aconsejada por la iglesia? El Santo Rosario. Entonces, practica la oración. Ese es el segundo punto. Primero confesión, segundo oración. Tercera recomendación. Formación. Formación. Los desafíos no terminan. Ahora tenemos los desafíos de la inteligencia artificial. Ahora tenemos los desafíos del acceso a Internet, que es un desafío en la medida en que Internet te da de todo lo bueno y de todo lo malo. Tú puedes aprovechar Internet para formarte en la fe. Es impresionante pensar que los santos de la antigüedad nunca tuvieron tanto acceso a los buenos libros como nosotros tenemos hoy. Imagínate que una vez le preguntaron a Santo Tomás de Aquino, le preguntaron,
¿Tú qué harías si te nombraran rey o gobernador de la ciudad de París, la ciudad más famosa en la Europa medieval? ¿Tú qué harías si te dieran la ciudad de París para que tú fueras el gobernador, el rey? Incluso había obispos en aquella época que tenían auténtico gobierno territorial, eran señores feudales. Y mira la respuesta de Santo Tomás de Aquino. Gobernar un territorio tan grande demanda mucha atención, preocupaciones y tiempo. Si me quieren regalar algo, regálenme las homilías de San Juan Crisóstomo sobre los evangelios. Y te cuento una cosa, ese regalo por el que suspiraba Santo Tomás de Aquino, tú lo tienes ahí en tu celular. Tú entras a internet y pones San Juan Crisóstomo entre comillas y pones homilías y te sale en varios idiomas. Él predicó primero en griego. Hay traducciones al latín, al inglés, al español. Homilías de San Juan Crisóstomo. O sea que internet nos da la oportunidad de formarnos a un nivel que ni siquiera tuvo Santo Tomás de Aquino. Pero así como te encuentras las homilías de San Juan Crisóstomo, te encuentras libros de brujería. Así como te encuentras con los himnos preciosos de San Efrén Diácono, que fue llamado arpa del Espíritu Santo. Imagínate el nivel de inspiración de San Efrén de Siria, que fue diácono, no fue sacerdote. Así como te encuentras con todos los himnos de San Efrén Diácono, también te encuentras con manual para hacer bombas caseras y hacer terrorismo doméstico. Así como te encuentras obras de arte espectaculares que te inspiran, como ver, por ejemplo, a mí me fascina el Greco, me gusta muchísimo el Beato Angélico, Fray Juan de Fiesole. Así como te encuentras esas obras maravillosas, encuentras toneladas y toneladas y toneladas de pornografía. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos en esa vida de formación, que es la tercera palabra, en la formación necesitamos disciplina y discernimiento y disciplina. ¿Qué es lo que realmente me sirve? Hoy más que nunca, una fe adulta no significa una fe incrédula. Hoy una fe adulta significa una fe que sea capaz ¿de qué? De discernir y de perseverar en el bien. Que sea capaz de aprovechar un recurso como internet para las buenas cosas, para los buenos videos, para las buenas conferencias, para los buenos podcasts. Utilízalo bien. Entonces necesitas buena confesión, oración, necesitas formación, necesitas perseverancia. Y vamos a mencionar el último punto, los sacramentos. Ya hablé de la confesión y hablemos también de los sacramentales, para terminar esta parte de liberación y hacer una oración también de liberación. Hermanos, los sacramentos, según expresión de San León Magno, los sacramentos nos ponen en contacto con la humanidad de Cristo. La frase de San León que me fascina y la repito mucho es: lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. O sea que los sacramentos son como una prolongación a lo largo de los siglos del misterio bendito de la encarnación. Tú sabes que en el mundo hay más de 1.100, algunos dicen que alcanzan a ser 1.200 millones de católicos. ¿Tú sabes cuántas misas se están celebrando en este mismo momento, en este instante? Pensemos en los católicos de todo el mundo, y pensemos cuántas misas se están celebrando en este mismo instante, ahora mismo. Bueno, pues hay una persona que, utilizando sistemas estadísticos y datos actualizados sobre la iglesia, se puso a hacer esas cuentas. Yo me quedé asombrado, yo nunca había hecho ese cálculo, pero hay una persona que se puso a hacerlo. Pero con datos serios. Acuérdate, 1.100 millones de católicos, ¿en dónde se celebra misa? ¿En qué horario se celebra misa? Según lo que presenta esta persona, en este instante, ahora,
pero eso vale para cada segundo de cada día de todo el año. En este momento se están celebrando entre 8,000 y 9,000 misas en este instante. Esa es la grandeza de nuestra fe, entre 8,000 y 9,000 misas. Entonces, unirnos a los sacramentos es tomar conciencia de esa presencia maravillosa de Cristo Eucaristía. Tomar conciencia de los sacramentos es saber que el mismo que tú encuentras en esta parroquia, en este oratorio, en este convento, en este monasterio, en este oratorio, es el mismo Cristo en todas partes. Alégrate, alégrate. En la época de San Francisco de Asís, no había costumbre en todos los lugares de guardar reserva eucarística. Por eso la oración clásica de San Francisco de Asís no es un saludo a la Eucaristía, sino que se cuenta que cuando Francisco iba con sus compañeros de camino, cuando a lo lejos veían la torre de la iglesia, decía San Francisco: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Frase que se ha incorporado tradicionalmente al Via Crucis. Y se postraba, él saludaba la cruz, porque en muchas iglesias no había reserva eucarística, era una excepción. De hecho, en muchas iglesias en aquel tiempo solo se celebraba misa una vez a la semana, el día domingo, o a veces una vez al mes. Entonces, hermanos, llevar una vida eucarística es funcionar como funcionan nuestros celulares. ¿Tú sabes por qué los celulares se llaman celulares? Respuesta. Los celulares se llaman celulares porque son aparatos de comunicación que funcionan con células. ¿Cuáles células? ¿Qué es una célula en este contexto tecnológico? Las células son los lugares desde los cuales se está transmitiendo una determinada señal. Entonces, ¿cómo funciona un celular? El celular, si yo estoy aquí, por ejemplo, estamos hablando de datos, ¿no? Estamos hablando no de Wi-Fi, sino de datos. El celular se enlaza con una antena. Donde no hay antenas, no hay servicio de datos. Mi celular se enlaza con una antena. La señal de mi celular, los celulares tienen señales bastante potentes que alcanzan cientos de metros y más. Entonces, mi celular se conecta con una antena. Pero ya hay otras antenas que alcanzan a percibir la señal de mi celular. Ahora supongamos que yo me empiezo a mover. Se va debilitando la señal en esta célula, o sea, en esta antena que transmite datos, y se va fortaleciendo en otra. En un momento dado se desconecta mi aparato, se desconecta de esta célula y se conecta con esta otra célula. Así funcionan los celulares. Así vamos pasando de una antena a otra. Y por eso las ciudades y los campos donde hay datos siempre tienen que tener antenas de determinada potencia y a determinada distancia. Es un tema tecnológico interesante. Tomemos ese tema como una parábola de lo que es la vida cristiana eucarística. Tu célula, tu antena, es el sagrario. A algunos esto les va a parecer excesivamente tierno, pero a otros nos parece lindísimo. Tu célula, tu antena es el sagrario. Entonces, tú te conectas con tu antena porque tú sabes que Cristo está ahí cerca. Hay una aplicación en internet que se llama Misas. Esa aplicación que muchos no conocen te presenta todas las parroquias de todos los lugares. Si yo miro mi celular, yo tengo esa aplicación, me cuenta dónde está la siguiente parroquia y a qué horas hay misas en las parroquias que están cerca de donde yo me estoy conectando. Entonces, haz de cada sagrario tu antena. Entonces tú te conectas con esta antena. Te alejaste, lo mismo que el celular. Conéctate con el otro sagrario. Conéctate con el otro sagrario. Aprende a llevar una vida eucarística. Aprende a llevar una vida en contacto con el pan del cielo, con el Cristo amado,
con el que es la vida de tu vida. Mira, ese ejercicio de volver los sagrarios, las antenas de tu vida espiritual, es lindísimo y te ayuda a vivir en la presencia de Dios y te ayuda a permanecer blindado, a permanecer blindada frente a los ataques del enemigo. Haz de cada sagrario tu antena y vive conectado. Yo no tengo ninguna relación, estoy haciendo aquí un disclaimer, yo no tengo ninguna relación con esa aplicación de misas, pero les recomiendo que la bajen porque sirve mucho para los viajes. Quizás tienes que ir a otra ciudad y no sabes a qué hora son las misas allá. Utiliza, esto funciona en todo el mundo, utiliza esa aplicación. Pero lo más importante es que tu corazón esté siempre en referencia a la Eucaristía. Siempre conectado, siempre conectada a la Eucaristía. Esa es la vida del cristiano. Y el que permanece unido a la Eucaristía permanece en victoria. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y yo lo resucitaré en el último día. Permanece conectado. Dios le reveló a Santa Catalina de Siena una verdad que es verdad de la fe católica, no es exclusiva de ella. Dios le reveló a Santa Catalina: cuando tú comulgas, se imprime en tu corazón un sello. Ese sello permanece vivo y no se borra. Y decía San Agustín: los demás alimentos, cuando los comemos, los convertimos en nuestra carne, pero con la Eucaristía, cuando la comemos, nos convierte en ella. O sea que si tú comulgas, por ejemplo, muchos tuvimos la alegría de comulgar el día de ayer, a menos que tristemente hayamos cometido un gravísimo pecado mortal, si tú comulgaste ayer, Cristo sigue tan vivo y palpitante en ti como cuando ayer abriste tu boca y recibiste la sacratísima hostia, el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú llevas un Cristo vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. En ti habita un Cristo vivo por la Eucaristía. Y si habita en ti un Cristo vivo por la Eucaristía, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos capítulo 8. Y si nadie te puede separar del amor de Cristo, y si el amor de Cristo está vivo y palpitante y por lo tanto victorioso y robusto en ti, ¿qué podrá el demonio? Por eso también dice la Santa Doctora de Siena: cuando el cristiano está empezando en la fe, le tiene miedo al demonio. Cuando el cristiano crece en la fe, el demonio le tiene miedo a él. Vive vida eucarística, vive vida eucarística, de tal manera que el demonio te tenga miedo. ¿Te acuerdas lo que te conté Santa Inés de Montepulciano? ¿Te acuerdas lo que te conté? Que el demonio le tenía tanto miedo, porque no era otra cosa sino miedo y respeto que le tenía a esta bendita mujer. Y era una jovencita llena de santidad, una jovencita llena de pureza, una jovencita que tenía una robusta, intensa, profunda presencia de Cristo. Y ese Cristo que reinaba en el corazón de Inés, como en el corazón, como en el trono de su gloria, ese Cristo defendía a Inés. Y de tal manera Cristo defendía a su sierva y esposa Inés de Montepulciano, de tal manera estaba presente Cristo, que el demonio le tenía terror a Inés. Y lo más gracioso es que el nombre Inés proviene del latín y significa corderita. Ella era una corderita de Dios, corderita del buen pastor, pero era una corderita que conservaba la Eucaristía viva dentro de ella, que conservaba la gracia de Dios en ella. Y como Dios estaba reinando en ella, el demonio no se atrevía a meterse con ella. Es impresionante. Hay una historia muy simpática
de nuestro fundador, o sea, de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán. Una noche estaba Santo Domingo leyendo, obviamente a la luz de una vela, que se utilizaba en esa época, pues una vela. Y estando en esa soledad y lectura espiritual, se aparece el demonio. Se aparece el demonio a hacerle monerías y asustarlo. Acuérdate que a él le encanta el espectáculo y quiere hacer así el show. Se apareció el demonio a hacerle ahí jugarretas y asustarlo. Y mira lo que le dijo Santo Domingo de Guzmán al demonio. A tiempo llegaste, ahora sosténme la vela. Y puso al demonio a que le sostuviera la vela. Esos son los corazones eucarísticos. Cree en la vida de Cristo. Cree que la vida de Cristo está en ti. Cree. Esa va a ser nuestra predicación de mañana. Acuérdate que estamos debiendo esa predicación sobre la fe en Cristo. Con el favor de Dios, esa es nuestra predicación de mañana. Cree. Y si Cristo está vivo en ti, y si Cristo está sentado en tu corazón como en su trono, el demonio te tiene pavor. Y ahora podemos entender lo que significa la frase del apóstol Santiago. Dice Santiago, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y yo durante muchos años me estuve preguntando, ¿cómo es eso de que el demonio va a huir de nosotros si él es más poderoso que nosotros? Hasta que por fin encontré la explicación y se la voy a compartir. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado en esta enseñanza, particularmente la humildad, la fe y la presencia de Cristo. Mira lo que significa resiste al demonio. El demonio viene a atacarte, pero tú no te dejas asustar, así como Domingo no se dejó asustar. No entras en confusión, no entras en pánico. Permaneces sereno, permaneces serena y dueña de ti misma. Invocas el nombre del Señor. Entonces el demonio se vino con todo porque voy a destruir a esa católica, yo voy a acabar con esa mujer, yo voy a acabar con ese cura, yo voy a acabar. Se viene con todo. Pero uno permanece firme. Primera derrota. Esa derrota le duele al ego, le duele a la soberbia del demonio. Entonces, él que quería derrotarnos, resulta derrotado al primer intento y le queda un dolor terrible porque nada le duele tanto al soberbio como ser superado, como ser vencido. Entonces vuelve a atacar. Segundo ataque con más fuerza, voy a derribarlo. Y tú te mantienes firme, invocando el nombre del Señor, haciendo oración, protegiéndote con los sacramentos y los sacramentales. Al segundo intento falló. Y si tú permaneces firme, cada vez que tú resistes, el dolor del demonio es peor. Porque ¿cómo es posible que una criatura que es inferior a mí no se deje derrotar por mí? Entonces, ¿por qué el demonio termina apartándose de Santa Inés de Montepulciano? ¿Y por qué el demonio terminará apartándose de ti si permaneces firme? Porque cada vez que tú permaneces unido a Cristo, porque cada vez que tú permaneces en Dios, el dolor de su soberbia es terrible. Y ya no aguantando el dolor dice, mejor me voy para otra parte. Y se larga, y se va, y que se vaya lejos. Porque la victoria es de Cristo. Amén. Los sacramentales. Yo los invito a que ustedes utilicen el agua bendita, pero utilícenla bien. ¿Cuál es el uso correcto del agua bendita? Mirarla en referencia al bautismo. ¿Qué es lo que ha hecho el bautismo en nosotros? Mostrar nuestra relación con Dios, número 1.
abrir las puertas de la bendición divina sobre nosotros y la protección del Señor, número 2. Y declararnos servidores del Altísimo, número 3. Disponibles para Dios, número 3. Cuando ustedes utilicen el agua bendita, utilícenla en ese espíritu. El agua bendita es como una prolongación del bautismo. Cuando se utiliza el agua bendita, por ejemplo, para bendecir tu auto o para bendecir tu casa o tu lugar de trabajo, lo que tú estás diciéndole a Dios es: protege este sitio, por una parte, y por otra parte, está a tu servicio, Señor. Protege este sitio que está a tu servicio, Señor. El agua bendita tiene muchísimo sentido, mucho sentido. Y por eso, lo primero es que tu corazón sea de Dios y que Cristo Eucaristía reine en ti. Pero el agua bendita tiene esa cualidad que es propia de nuestro ser corporal, de hacer una señal visible, una señal oportuna y visible en las cosas que nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestros autos o casas o ropa o muebles o animales, eso se puede utilizar ahí. Eso es bonito, eso tiene sentido. Algunas personas todavía me saludan con agradecimiento por aquel tiempo de la pandemia. Eso ya fue hace ¿cuántos? 5 años. Increíble, ya pasaron 5 años, ¿cierto? De 2020 que empezó a esta época. Y algunos de ustedes recuerdan, y ahí están en mi canal de YouTube, las misas que celebrábamos. Yo tuve que empezar a celebrar la misa sobre una mesita chiquita que tenía ahí en mi habitación porque no había más y porque yo estaba enclaustrado, yo no podía salir porque estaba precisamente separado de mis demás hermanos de comunidad. Ahí tuve que empezar a celebrar la Eucaristía. Y muchos de ustedes recuerdan que al final de la Eucaristía hacíamos bendición en tiempo real de los sacramentales. Bendecíamos agua, bendecíamos aceite, bendecíamos sal. Hermanos queridos, yo he recibido tantos testimonios de esas bendiciones. Debo admitir que yo mismo no le tenía tantísima fe a los sacramentales, pero a lo largo de estos años, después de la pandemia, la cantidad de gente que me ha agradecido y me dicen gracias por esas predicaciones, gracias por esos sacramentales. Porque claro, la bendición a distancia se puede. Yo puedo bendecir a distancia en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ve ahora un video donde un sacerdote está bendiciendo agua, usted no puede tomar ese video para decir ahora que me bendiga esta agua. Tiene que ser en simultáneo, tiene que ser en tiempo real. Pues es maravilloso. Tal vez algunos de ustedes trajeron agua en este día, pero en todo caso, tanto hoy como mañana, vamos a hacer bendición de agua. Y quiero que ustedes la lleven a sus casas. Y quiero que ustedes la utilicen. Trácense la señal de la cruz con el agua bendita. Bendigan sus casas. Uno no tiene que fanatizarse con eso, pero háganlo, por lo menos de tiempo en tiempo. Una última aclaración y entramos en la oración. Mi última aclaración es, hermanos queridos, el agua bendita no es para beber en ninguna forma, ni para beberla así directamente, ni para preparar alimentos con ella. Y alguien me preguntaba, ¿pero por qué, padre? ¿Por qué no se va a poder utilizar para beber? La razón es la que ya hemos explicado. El agua bendita es como una prolongación o explicitación del sacramento del bautismo. Y el agua del bautismo no es para beber, es para lavar. Entonces, no es que sea terrible pecado, pero no se debe hacer, no se debe beber el agua bendita, no es correcto. Mucho menos que ya raya en la superstición las personas, que esos casos los he conocido, que yo tengo un hijo que es muy mal geniado y entonces le echan unas gotas de agua bendita en la sopa, para que vaya tomando. A ver si se le pasa el mal genio. Ese es un uso casi mágico. No hagan eso, no hagan eso. El agua bendita tiene su sentido como prolongación y expresión de la gracia bautismal. Entonces, después de la misa de hoy,
vamos a bendecir agua y después de la misa de mañana vamos a bendecir agua con el deseo de que ustedes, junto con todo lo demás que hemos dicho, no en vez de todo lo demás, sino junto con todo lo demás, experimenten el poder de Dios que nos defiende. Porque el enemigo está vencido, Cristo lo venció y suya es la victoria. Amén. Pónganse de pie, por favor. Los amo en Cristo Jesús. Y esta oración es para pedirle al Señor que haga perfecta su obra en nosotros. Que haga perfecta su obra en nosotros. Para esta oración les invito a que se asocien con sus santos ángeles custodios. Asóciense al ángel de la guarda. No es fábula, no es mitología, es realidad. Los santos ángeles existen y nuestros ángeles de la guarda nos aman como nadie puede expresarlo. Santos ángeles custodios, nos asociamos a ustedes en este momento de oración y de liberación. Santos ángeles custodios, nos asociamos a ustedes para darle la gloria al Hijo de Dios, para proclamar la santidad de María, para pedir protección y luz para el Papa y para toda la Iglesia, y para que nuestras vidas se vean liberadas de todo daño. San Miguel, San Miguel, San Miguel, ayúdanos. Arcángel, Santo Arcángel Miguel, ayúdanos. Ayúdanos a limpiar nuestros corazones con la oración, con una buena formación, con la confesión sacramental, con una vida eucarística. San Miguel, ayúdanos. San Miguel, ayúdanos. Que vengan los santos ejércitos del cielo, corte de Nuestra Señora, ejército de María Santísima, vuelen en nuestro socorro. Santos ángeles de Dios, vuelen en nuestro socorro. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Jesús, con la unción que tú me diste, un día tú untaste estas manos con el crisma consagrado. Y tú me diste ese crisma para que yo fuera sacerdote. Y tú me diste ese crisma no para mí, no para provecho mío, sino para tu pueblo, para este pueblo que te ama y que te busca. Jesús, tú me diste crisma en estas manos, qué indignas que son mis manos, pero qué hermoso y potente que es tu crisma. Yo tomo, Señor, la gracia de ese crisma, la gracia que nadie puede derrotar, la gracia del crisma santo, con el que fui ungido sacerdote. Invoco el nombre de Cristo, proclamo la gloria de Cristo y declaro la derrota del enemigo en esta asamblea. Tú eres grande, Señor, la victoria es tuya, y por eso ordeno y mando en el nombre de Jesús. Ordeno y mando en el nombre de Jesús a cualquier espíritu de tiniebla, de confusión, de ignorancia, de agresividad, de blasfemia, de sacrilegio, de superstición. Ordeno y mando fuera de aquí. Fuera de aquí. De Cristo somos y de Cristo queremos ser. En ti está nuestra confianza, Jesús de Nazaret. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, compadécete en particular de mí, que soy un pobre pecador, pero que tengo el encargo de orar por tu pueblo que adquiriste a precio de tu sangre.
Toma mi mano, Señor, y bendice esta asamblea. Aparta y aleja de aquí todo lo que nos pueda apartar de ti. Aparta y aleja de aquí todo lo que nos pueda apartar de ti. Aparta y aleja de ti, de aquí, todo lo que nos pueda apartar de ti. Voy a trazar la señal de la salvación. Declaro la victoria de Cristo, proclamo la victoria de Cristo, porque sé que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Cristo Rey! La gloria para el Señor. Amén. Solo para Él, solo para Él la alabanza. Cantar, hermano. Solo para Él, solo para Él la alabanza. Solo para Él, solo para Él la alabanza. Solo para Él, solo para Él la alabanza. Glorias y alabanzas al Rey de Reyes, a ti Jesús. Glorias y alabanzas al Rey de Reyes, a ti Jesús. Solo para Él, solo para Él la alabanza. Solo para Él, solo para Él la alabanza. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Fuerte el aplauso para nuestro Señor. ¿Quién vive? ¿Quién reina? Alabado sea nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a ir preparando nuestro corazón para la Santa Misa. Vamos a tomarnos 10 minutos nada más. 10 minutos.